Y también hay algunos que vienen quizás solo, pero sabemos que cuando el Señor viene, a pesar de que estés solito, vos vas y transmitís la luz de Cristo. Vas y llevas la presencia del Señor. Y es lindo, y no importa si has venido con familia, si has venido solita. Pero es lindo cuando uno comienza a encender a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, y lleva esa luz al hogar. En muchos años he sido esa luz, ¿no? A veces un poquito medio apagado, pero estaba. Iba. Y con todas mis dificultades iba. Pero qué lindo es cuando pude ser luz. Me encantó, porque hoy nuestra casa alumbra. Hay situaciones en el hogar seguro. Hay problemas, sí. Y a veces hay desacuerdos, también hay. Pero qué lindo es cuando el Señor está en el hogar. Qué lindo es cuando, a pesar de todo eso, la paz de Cristo comienza a inundar ese lugar. Y pensando en todo esto, y yo soy aquella que va y chusmea me gusta ir por las calles y mirar cuando hay personas construyendo. Me encanta ver al albañil cuando está ahí haciendo los detalles y terminando un hogar. Y yo digo, qué lindo que es cuando uno puede edificar, amén. Yo estoy a paso de tortuga, pero estoy yendo, estamos tratando de edificar. Y qué lindo es cuando uno pasa por un hogar o cuando pasa por una casa, una vivienda y puede ver personas edificando. Yo siempre soy de aquellas que dicen, no te detengas, si tenés algo para hacer, edifica tu casa, seguí haciendo, seguí construyendo. Y puse que a lo largo de los años el ser humano siempre ha tenido esa iniciativa y esa motivación por la construcción. Y dice que las primeras construcciones humanas fueron refugios y viviendas temporales. Y se hacían de diferentes materiales, ¿no? Uno se va ahí a la prehistoria, como decían, la edad de piedra. Y estaba ahí con mi hija y le digo, ay, tengo que estudiar la historia. Y tendría que remontarme a ese tiempo pasado, cuando el hombre comenzó a crear esos refugios, esos lugares de resguardo. Y lo llevaba a construir de piedra, dice de madera, con materiales que tenía, ¿no? De barro. Y aún le dice que se edificaban casas o se edificaban lugares de refugio, aún con los huesos de los animales. Y pensaba en todo esto, en lo que es la construcción, y decía, qué lindo es cuando uno ve un hogar hermoso por fuera. Uno ve que dice, wow, qué linda esa casa, de 2 o 3 pisos. Allá en mi barrio se está haciendo hasta de 3 pisos. Quieren llegar al cielo, ¿no? Pero hasta de 3 pisos se está haciendo en mi barrio. Y qué lindo, y yo me quedo mirando las casas, las construcciones, y cómo la gente sigue edificando. Y pensaba en todo esto, ¿no? Y decía, esas construcciones servían como lugares de refugio para protegerse del clima y de los animales salvajes. Eso es lo que pasaba antes, en la antigüedad, ¿no? Uno buscaba un lugar de refugio. Y pensando en todo esto, me puse a pensar, ¿y por qué edificamos? Y comencé a pensar, yo digo, ¿por qué estoy edificando? Y pensaba un poco en mí, ¿no? Y digo, yo edifico para tener una mejor comodidad, edifico para ampliar el espacio, por mantenimiento, para renovar lo viejo por algo nuevo. Viste que a veces uno ve... Yo antes no había esas ventanas ahora que tiene el vidrio partido, ¿viste? Ahora la gente está sacando lo viejo y renueva con lo nuevo. Pone cosas lindas. Antes estaba la famosa puerta de madera, ahora todos quieren la puerta, no la Pentágono, quieren todas. Quisieran tener las puertas las mejores. Y uno a veces edifica para renovar, para quitar las cosas viejas. Pero me puse a pensar qué triste es cuando podemos ver una casa, una construcción hermosa, pero adentro en el hogar pareciera que está todo un desastre. Y pensaba un poco en la palabra del Señor y hace 3 días más o menos una persona me llama, totalmente quebrada. Y cuando llego encuentro una persona que parecía fuerte, y parecía que se llevaba el mundo por delante. Y cuando me ve, me abraza y partió en un llanto desgarrador. Y uno piensa, ¿no? En esa persona, pensando en esa persona, decía, ¿qué pasó en ese hogar? Si por redes parecía que se vean de lo mejor, si pareciera que estaba todo bien.
Cuando esta persona termina de llorar, le di su tiempo para que pudiera derramar sus lágrimas. Y cuando comenzó a hablar conmigo, dice, mi matrimonio está quebrado, se está destruyendo, se cayó. Y uno por fuera parecía que ve la casa hermosa y pareciera que hasta no hay problemas. Pero el problema es cuando uno edifica su casa y no es Cristo el centro de ese hogar. Uno puede tener las mejores estructuras, uno puede tener el mejor espacio, amplio, cómodo, pero si no está Cristo todo se derrumba. Y esta persona comenzó a llorar, quebrada, y me decía, ya no hay más solución para mi matrimonio, porque yo hice esto, porque yo, y se echaba la culpa. Y le comencé a hablar y le digo, ¿sabes de lo que te voy a hablar? Sí, me dice. ¿Sabes que te voy a decir? Que si Cristo no es el centro del hogar, todo se derrumba. El hombre siempre ha querido tratar de construir un hogar. El hombre siempre ha querido buscar ese lugar de refugio para su casa, para su familia. Pero cuando Cristo no está, no es el centro del hogar, todo se derrumba. Cuando no hay unas buenas bases en una casa, en una estructura, lo primero que puede pasar es que pareciera que a los años no pasa nada. Pareciera que esa estructura se mantiene firme. Pero al pasar de los tiempos y los años, cuando no hay una buena base, cuando no hay una buena estructura, todo parece a derrumbarse. Primero empiezan las pérdidas, después las rajaduras, y después así comienza todo, pareciera que el hogar parece que se va cayendo de a poco. Y pensaba mientras ministraba a esta persona, y le decía, ¿sabes que si Cristo no está ahí, de nada sirve que sigas construyendo, que sigas haciendo, que pongas todo el esmero, si el Señor no va a estar en tu hogar? Porque tarde o temprano ese hogar se destruye. Cuando no hay una base sólida en el hogar, cuando Cristo no es el centro, cuando no hay palabra, cuando no hay oración, ese hogar sin Cristo se desmorona. Se comienza a rajar, comienzan las rajaduras, comienzan a filtrarse cosas. Y pensaba en todo esto y puse acá que qué triste que es cuando Cristo no es el centro. Y vamos ahí a la palabra del Señor que el Señor me daba. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, del 1 al 12 vamos a leer. Y así como esta persona hay tantos testimonios. Y a veces no solamente nos enfocamos en lo que es el matrimonio, sino que también a veces la vida misma de una persona. Cuando uno intenta reedificar, cuando uno intenta hacerse el fuerte, ¿no? Comienza a armarse de los elementos que uno empieza a construirse. Dice que la vida de una persona se construye en base a todo lo que ha adquirido, en todo lo que le han enseñado. Yo siempre le dije al Señor, Señor, ¿por qué soy de esta forma? ¿Por qué soy de esta manera? Y uno se queja, ¿no? Yo me quejaba contra mí misma. Y yo decía, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué soy de esta forma? Y una vuelta quejándome entre todo eso de mí, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, porque tu vida fue construida en base a lo que te enseñaron y en base a todo lo que se movió alrededor tuyo. Toda esa construcción te fue formando. Pero yo vengo para deshacer todo eso y hacerte una nueva persona. Y eso es tremendo. Es tremendo cuando el Espíritu Santo te habla de esa forma. Porque nosotros hemos sido formados de una forma, de una manera. Hemos sido instruidos de una forma. Y yo cuando tenía en mi hogar, bueno, ahí en mi hogar el otro día contaba en el retiro de mujeres, le decía, yo cuando en mi casa había varón y mujer, ¿no? Pero el que mandaba era la mujer. Cuando la mujer decía algo, era ley. Los varones no podían decir nada. Y cuando uno intenta formar una familia, yo siempre les digo que yo venía con una mochila. Yo venía con mis herramientas. Y cuando con mi esposo comenzamos a formar una familia, él traía su mochila y yo traía la mía. Yo tenía mis herramientas y él tenía sus herramientas. Y de esa forma comenzamos a construir el hogar. Y dígame, si yo traía mis herramientas y él la de él, ¿qué se podía formar? Era un desastre. Porque yo venía con lo mío. Yo digo, siempre yo traía mi mugre.
traía mi mochila, traía mis pensamientos, traía mi autoridad como mujer, porque venía de un hogar donde las mujeres mandaban, el hombre no podía decir nada. Imagínense que el día que nos juntamos con mi esposo, que se formó ahí, ¿no? Era una guerra. Y yo tengo la razón, y yo mando, y yo era. Hasta que Cristo comenzó a moldear. Pero no se podía moldear ese hogar a menos que nosotros introdujéramos a Cristo al centro. A menos que traigamos la presencia del Señor. Y es ahí cuando Cristo comienza a trabajar en el matrimonio, en la persona, porque todos tenemos vidas diferentes. Todos hemos sido criados de una forma diferente. Y todos cuando venimos a Cristo venimos con esa vida formada. Pero qué bueno es cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor comienza, ¿no? Yo digo, el Señor tiene el martillo de Thor, digo. Comienza a romper y duele. Y comienza a desarmar esa vieja mujer, ese viejo hombre, y comienza a transformarlo según lo que Él quiere para mi vida, según su voluntad. Y ahí es cuando comienza la voluntad de Gisela, y me empieza a dar machetazo, parece el Señor, ¿no? Y me duele, y muchas veces me rebelo, pero también tengo que ceder para que el Señor transforme mi vida. ¿Y cuánto cuesta ceder, no? ¿Cuánto cuesta? Porque nosotros venimos con esa mochila, venimos con toda esa mugre, venimos con nuestras propias herramientas y queremos formar algo en nosotros y hacer de nuestro hogar como nosotros queremos. Pero qué bueno que es la presencia del Señor. Cuando le permitimos trabajar en el corazón. Y cuando el Señor te dice, no es de esta forma, no es de esta manera. Y comienza a enseñarnos, porque el Señor es nuestro Padre, quien nos enseña, no las cosas viejas como hemos aprendido, sino lo nuevo que Él tiene para nosotros. Y para que lo nuevo entre, necesitamos permitirle al Señor que quite eso viejo. Bueno, sigue hablando mucho, ¿no? Vamos a la palabra del Señor en Hechos 4, capítulo 1, y vamos a leer todo hasta el 12. Hablándose ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y acá estaba hablando un poco de lo que Pedro, ¿no? Pedro y Juan, dice que se fueron al templo de la Hermosa, fueron a la hora de la oración, y dice que se encontraron con una persona que era paralítica, y dice que ahí Pedro y Juan, dice que fijaron los ojos en esa persona que estaba pidiendo limosna, y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y levántate en el nombre de Jesús. Y esa persona fue sanada, ¿no? Y qué linda historia, ¿no? Pero ahí es cuando vino el problema. Porque el problema no era la palabra que ellos solamente daban, sino que había hecho un milagro por medio de Jesucristo. Y dice que cuando Pedro y Juan, dice, estaban ahí, dice que entraron al templo, comenzaron a predicar de la palabra y comenzaron a decirle a las personas, a ustedes que crucificaron y mataron al autor de la vida, y comenzó a decirle todo lo que habían hecho. Y comenzó a trabajar en el corazón. Y Pedro y Juan estaban encendidos, llenos del Espíritu Santo, hablando en ese templo. Pero hay un problema. Ahí venían los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, y toda la familia, dice la palabra, de los sacerdotes. Vinieron y dice que los llevaron al concilio, al lugar donde se reunían para poder debatir ciertas cosas de religión, cuestiones religiosas. Y es ahí cuando Pedro y Juan comenzaron a tener problemas por predicar del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice que hablando ellos, el capítulo número 1 del 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, así que se trajeron toda su manada. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, encima eran tan buenos que era tarde y lo dejaron en la cárcel. Y dice, pero muchos de los que, dice, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y eso es buenísimo. Porque muchos de los que estaban en el templo dice que oyeron la palabra y creyeron. Así que tuvo un fruto.
la predicación de Jesucristo tuvo el fruto de que 5.000 personas en ese lugar hayan creído en la palabra que se les había predicado. Y dice, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, así que vinieron todos. Y poniéndole en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y ahí hablaba de paralítico, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, era medio filósofo, ¿no? Ahí, con la boca, Pedro, ustedes crucificaron, ustedes mataron, ustedes hicieron esto con aquel autor de la vida. Me encanta, ¿sabe qué me encanta de Pedro? Que era un hombre que te podía decir la posta, Dios. Era un hombre que no te daba vuelta para decirte algo. Entonces a mí me encanta cuando hablamos de Pedro, porque era medio terco, pero cuando estaba lleno del Espíritu Santo lanzaba palabras de poder. No se frenaba nada. No le importaba si quizá le querían poner un bozal para poder hablar. ¿Y cuántas veces a nosotros nos han querido poner bozal, no? Para que no hablemos. Y hay una historia, ¿no? Que después más, cuando me toque otra vez se la voy a contar. Hubo un hombre una vez que estábamos predicando el Evangelio y comenzó de todo, pero nunca pudieron callarnos. Si más bien oramos por él también. Amén. Y dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una de las cosas que me pasa es que el sumo sacerdote y todo lo que estaban ahí querían saber cuál era la causa de ese hombre enfermo, cómo había sido sanado. Y ahí es cuando le vino la palabra, es cuando Pedro dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, qué fuerte que era Pedro, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, y con esta es la palabra que me voy a centrar esta noche, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en donde nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo del cual podamos ser salvos. Y hoy las personas se desesperan por buscar la salvación, se desesperan por buscar la restauración en el hogar, se desesperan y corren, pero la palabra es clara, dice que no hay otro nombre en quien Dios haya depositado para que nosotros podamos ser salvos. Y hoy podemos ver las personas corriendo de diferente manera, podemos ver cómo personas se desesperan cuando hay un quiebre en su familia, podemos ver cuántas personas se desesperan cuando llega la enfermedad, y se puede ver tantas cosas y la persona corre de un lugar al otro, pero la palabra de Dios es clara, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Solamente en Él hay salvación, solamente Él es el canal en el cual nosotros podamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Solamente por Él es el puente, Él es aquella vía por la cual nosotros podemos llegar al Padre. Entonces hay muchas personas que están llegando de diferente manera, pero nunca podrán llegar a Dios a menos que pasen por Jesucristo, a menos que caminen por ese puente que los conduce a Él. Entonces hay confusión en el mundo, porque el mundo corre, se desespera.
Pero qué bueno que hay unos locos predicando la palabra del Señor. Así que dígale, vos sos uno de los locos, ¿no? Que predica, que lleva la salvación, que lleva la verdad. Es bueno cuando hay alguien que está dispuesto a hablar de la presencia del Señor. Yo soy una de las que mandan a la verdulería y no vengo más. Porque hay un hombre que está deseado y siempre que me para me dice, hoy me decía estoy ayunando. Ah, sí, le digo, ¿y por qué? Dice, porque hoy es Pascua, porque hay Semana Santa. Y yo era como Pablo, ¿no? Le decía, es que le vale al hombre ayunar. Sí, después cuando pasa la Pascua sigue haciendo lo mismo. Me quedo... Y me dice, me gusta como hablas vos, dice, me gustaría que me enseñe. Así que bueno, la Pedro salió, pero salió buena. Y qué bueno que es, porque hay personas deseando escuchar la palabra. Hay personas que están deseando que alguien se levante y les predique de la palabra del Señor, aunque te tengas que quedar en la verdulería una hora. A mi mamá la dejé adentro, yo me quedé afuera, se me perdió mi mamá. Digo, y ella andaba ahí atrás todo comprando y yo quedé afuera. Y le digo, perdóname, mamá, le digo, pero cuando vengo a la verdulería pasan estas cosas. Le digo, y qué bueno que es cuando uno predica y habla de la verdad. Y qué bueno que es cuando se levantan Pedros, aquellos que no lo callan nada y que saben predicar la verdad y que predican de Jesucristo. Entonces me voy a centrar en lo que es el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y cuando pensaba en la construcción, digo, hay muchos que edifican. Yo no sé nada de construcción. La verdad que no sé nada, ni siquiera sé poner un clavo. Pero me imaginaba aquel que sabe, ¿no?, de construcción. Y digo, cuando una persona quiere edificar su casa, sabe de qué forma o qué materiales necesita usar. Y sabe que si no hay una base sólida, todo se desmorona. Y dice la palabra del Señor que Pedro y Juan comenzaron a hablar a los sacerdotes, a los escribas, a los seduceos, a todos los sumos sacerdotes que estaban en ese lugar. Ustedes, que tenían que edificar la iglesia, ustedes que tenían la palabra, eran los edificadores, pero ustedes mismos desecharon a esa piedra angular que ha venido a ser la cabeza. Ellos tenían, Dios le había confiado la palabra, le había confiado el mensaje. Pero por eso Pablo y Pedro dice que comenzaron a decirle a estos hombres de fe, digamos así, a esos religiosos, ustedes tenían la verdad. Pero a Jesús, dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea que cuando uno tiene que edificar una casa o edificar su vida, muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Corremos a Jesús de nuestras vidas. Y edificamos y comenzamos a edificar. Pero tarde o temprano, si no está Cristo, todo se desmorona. Por eso me recordaba el Señor cuántas veces uno quiso e intentó edificar su casa, ¿no? Nosotras las mujeres, los hombres también, uno intenta edificar su casa, que haya paz, que haya amor. Pero cuando intentamos con todo lo nuestro, todo eso se cae y se desmorona al tiempo. Y me recordaba el Señor por medio de la palabra, el día que con mi esposo nos juntamos y decidimos formar una familia. Como yo le decía al principio, yo traje mi mochila, él trajo su mochila, yo traje mis herramientas y él sus herramientas. Y comenzamos a edificar. Y por muchos años era el yo mando, el yo no mando, el yo hago esto, no, pero esto es mío, pero esto es mío. Y comenzamos a edificar con lo nuestro. Pero al tiempo eso comenzó a desmoronarse. Comenzó a caerse a pedazos. Porque dice la palabra del Señor que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifica. En vano trabaja el hombre por edificar algo si no está Cristo. Entonces dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y yo puse acá que la diferencia está cuando construimos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Y no tenemos como guía esa piedra angular que es Cristo. Una vida, una familia, para que se mantenga estable, necesita tener el cimiento o la base firme y fuerte.
¿Le ha pasado que cuando Cristo no está en su casa parece que todo se va cayendo a pedazos? Cuando la presencia de Dios comienza a menguar en un hogar, todo se cae, todo se desvanece. Y a veces somos duros de entender que necesitamos la presencia de Dios. Cuando el Señor comenzó a trabajar en mi matrimonio y comenzó a sacar un ladrillo, lo que yo había edificado, seguramente el Señor habrá visto una casa chueca. Porque yo sin saber edificar quise ser obrera. Y comencé a trabajar y empecé a meter. Capaz seguramente los ladrillos estaban todos así, la casa toda movida. E intenté edificar sin saber nada de construcción. Y edificamos una casa que al poco tiempo comenzó a desmoronarse. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es la piedra angular. Y la piedra angular antiguamente era aquella piedra que se ponía, cuando estaba el cimiento se ponía en una esquina. Y esa piedra angular dice que era retrabajada por los obreros. Era la piedra más grande, pero esa piedra era la que sostenía el hogar. Esa piedra como las columnas, ¿no? Que cuando uno le pone, ¿cómo se diría la parte de techo? La losa. ¿Qué hacen las columnas? Hacen el que todo eso se mantenga, ¿no? Y todo el peso cae sobre las columnas para que la casa no se venga abajo. Entonces antiguamente, ¿qué hacían ellos? Ponían el cimiento y ponían ahí esa piedra retrabajada. Dice que el trabajo de la piedra angular era totalmente bien trabajada. Tenía que ser perfecta. Porque si esa piedra angular no era perfecta, la construcción seguía toda chueca. Entonces los obreros, dice que cuando estaban haciendo su casa, dice que esa piedra angular era la base del hogar que se iba a construir. Era aquella que iba a sostener las paredes de esa casa. Y no solamente era aquella que iba a soportar el peso, la presión de una casa, sino que también dice que iba a ser guía para las demás piedras. O sea que sin la piedra angular la casa se venía abajo. Sin la piedra angular no había guía. Entonces cuando nosotros queremos construir nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, pero no está esa piedra angular, todo se va a desmoronar, todo se va a caer. Porque tarde o temprano, cuando no está esa piedra angular en el lugar correcto, en la esquina correcta, dice que todo se cae abajo. Entonces dice que Pedro y Juan comenzaron a decirle a aquellos líderes religiosos: ustedes desecharon la piedra angular que ha venido a ser la cabeza. Desecharon, pusieron su cimiento, hicieron como quisieron, pero Cristo es aquel que sostiene una casa, un hogar, una familia. Entonces yo puse acá, Dios como arquitecto, como diseñador, puso esa piedra angular como base que serviría como guía y determinaría la medida del resto de la construcción. Y todo se alineaba acorde a esa piedra angular. Todas las demás paredes, todas las demás piedras que se iban construyendo tenían como base, como guía y como estabilidad esa piedra angular. Y lo que Pedro y Juan le decían: ustedes, cuando vino Cristo, desecharon a aquel que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes desecharon a Cristo, que ha venido a ser la cabeza de la iglesia. Y quiero invitarlos que vayan a Primera de Pedro. No, disculpen. Primera de Pedro. Del 4 al 8. Capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer hasta el 8. Y dice: la piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice que nos acerquemos a él como piedra viva. Dice que fue desechada por los hombres, porque cuando Cristo vino al mundo, dice que los hombres lo desecharon. Aún aquellos que tenían la palabra desecharon al autor de la vida. Y así es cuando Cristo viene y golpea la puerta de nuestro corazón, muchas veces le decimos: Señor, no. A mí no me prediquen, a mí no me hablen. Porque yo sé cómo construir una casa.
Pero si vamos a la palabra del Señor, Dios es aquel que diseñó el hogar, que diseñó la familia. Y muchas veces, como le decía a este varón el otro día, le decía muchas veces estás construyendo tu casa en base a lo que vos, a tus experiencias, al tu conocimiento, le digo. Pero no sabes y no te das cuenta que necesitas a Cristo en tu casa, que necesitas como base algo sólido. Porque si Cristo no está en tu casa, no está en tu hogar, no está en tu familia, aunque vos quieras construir, aunque vos quieras esforzarte, todo su hogar se va a caer abajo y se va a caer a pedazos. Porque los quiebres en el hogar, en la familia, se ve la falencia del hombre. Porque si no habría quiebres, si no hubo quiebres en mi hogar ni en mi familia, yo nunca hubiese socorrido a Cristo. Esos quiebres me ayudaron a acercarme a Él. Cuando mi familia se desmoronaba e intenté yo con todas mis herramientas poder reconstruir lo que era imposible. Y así es el ser humano. Cuando el ser humano comienzan los quiebres, comienza las tristezas, las angustias, las ansiedades. Porque uno cuando habla con una persona, lo primero que te dice, estoy pasando por un problema de ansiedad. Estoy pasando por esta situación y le habla de Cristo y parece que lo desechan. No, voy a buscar la solución y corren y golpean puertas. Pero vos le estás dando la solución a su problema, a su situación, pero la palabra del Señor dice que ellos desecharon esa piedra angular. Entonces cuando nosotros intentamos reconstruir algo, si no está Cristo en el medio se va a desmoronar. Por eso la palabra dice, acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Dice en el 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creemos, para nosotros lo que creemos en Él, dice, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos no entendieron que cuando desechaban a Cristo, era la cabeza del ángulo de todo. Era la cabeza del ángulo de la predicación de la palabra del Evangelio. Porque por medio de Cristo la iglesia va a ser edificada. Pero ¿qué hicieron aquellos? Conociendo la palabra la desecharon. Y muchas veces nosotros conocemos la palabra, conocemos a dónde ir y desechamos a Cristo. Cuando vienen y nos hablan, muchas veces queremos intentar hacer cosas con nuestra propia fuerza, con nuestro propio intelecto, y desechamos a aquel que puede edificar nuestra vida, que nos puede dar estabilidad en los momentos difíciles. Porque cuando una persona no tiene a Cristo se desmorona. Cuando una persona desecha a Cristo, lo primero que hace es golpear puertas y pedir auxilio. Pero cuando viene y cuando uno le da la solución de que Cristo es la única persona que puede ayudarte, la persona que dice no, y se va y se aleja. Y dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que al momento de desechar a Cristo estaban desechando esa piedra angular, que le iba a dar forma a todo, que iba a sostener todo. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque para aquellos que desecharon a Cristo, dice que Cristo es como aquella piedra que hace tropezar y hace caer. Y yo puse que los edificadores son esos líderes religiosos a quienes el Señor les confió la palabra de Dios. Debían edificar la iglesia teniendo como base a Cristo, la fe en el Hijo de Dios. Hoy podemos ver millones de religiones. Podemos ver un montón de cosas, yo lo veo a diario. Pero sus vidas están destruidas. Porque la religión mata, pero Cristo da vida. Cristo es el único que edifica la vida de la persona. Y cuando vos traes esa piedra angular a tu vida, todo va a estar bien. Aunque los momentos sean difíciles, todo va a estar bien. Pero tú y yo como edificadores necesitamos a Cristo, necesitamos esa piedra angular. Y yo digo y pensaba, ¿no? Cuando
Intentaba construir mi hogar, era con mi fuerza, con mi humanidad. E intentamos de todo. ¿Qué lo intentamos? Salíamos a comer, salíamos a pasear, nos íbamos, pero el problema seguía estando. Porque un matrimonio hace eso, ¿no? A veces dice, bueno, nos tomamos una salida, salimos a almorzar, pero la situación va a seguir estando si Cristo no es la base. Y a veces el ser humano busca la salida para edificar, para seguir construyéndose, para no desmoronarse. Pero después me pasa que ver a una persona, como le dije hace 3 días atrás, una persona fuerte, una persona que parecía que no tenía miedo a nada. Cuando yo la miraba, ella decía, ay, este hombre no tiene miedo a nada. Y cuando lo vi quebrado, porque su matrimonio se destruía, le digo, ahora estoy viendo a la persona que realmente sos, le digo. Totalmente quebrado, desesperado porque no sabía qué hacer. Y le di el consejo, busca a Dios, búscalo a Él, porque Él va a dar estabilidad a tu matrimonio y a tu vida. Pero si no vas a tomar el consejo y Cristo no va a estar, esto va a volver a estar de vuelta. Van a salir a comer, van a salir a pasear, van a hacer un montón de cosas, lo que hace el mundo, ¿no? Porque el mundo lo que primero que hace, le digo, el mundo hace esto, toma la pastillita para el dolor, digo, ¿no? Digo, vos estás tomando la pastilla para el dolor, pero no le estás dando tratamiento a lo que realmente te está pasando. Estás calmando el dolor, estás calmando todo en tu matrimonio con cosas seculares, pero la raíz del problema no la estás tratando, porque estás dándole pastilla, y así somos nosotros. Tomamos las pastillas para calmar el dolor, pero Cristo es el único que puede darte el mejor tratamiento para traer una sanidad interior, porque la raíz del problema no es solamente, yo el otro día vi a un vecino, y el vecino estaba renegando con el árbol, y paso yo y le digo, deja de cortar las ramas, le digo, y andá y sacá, le digo, la raíz digo, porque te veo que siempre podás, digo, cada un par de meses, digo, veo que estás podando el árbol, me tiene cansada de estar, digo, y andá a la raíz del problema. Y seguía podando, y así es el ser humano, seguimos podando un montón de cosas, cuando realmente tenemos que ir a la raíz del problema. Entonces le aconsejaba a este hombre, andá a la raíz, le digo, deja de tomar pastillas para calmar el dolor, para calmar el quiebre en tu matrimonio, y comenzá a ir a la raíz, pero la raíz, la solución es Cristo. Si no está Cristo no hay estabilidad, no hay alineación, y la vida del ser humano se desmorona. Por eso con esto voy a cerrar, vamos a Isaías. Isaías 28, 16. Y acá es cuando Isaías ya profetizaba acerca de aquel Mesías que iba a venir, ¿no? A restablecerlo todo. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dice que Él puso una piedra, algo estable, para que el ser humano sea fundada sobre esa piedra, sobre esa roca. Mira, hermano, han pasado situaciones en mi vida. Y yo digo, si no hubiese estado Cristo, ya estaría quebrada. Pasé situaciones difíciles, la partida de mi hermana, en donde en ese tiempo me tuve que hacer fuerte porque estaban todos desmoronados. Y fue difícil pasar la situación esa. No le digo que fue fácil, pero quien me dio la estabilidad para poder pasar la situación fue el Señor. Si no hubiese sido por el Señor, me hubiese desmoronado. Cuando me lastimaron, no, aquí estaba el Señor para abrazarme y poder perdonar a esa persona que te lastimó, porque Cristo era la base. Y así el ser humano busca, y es buscador totalmente, para tener una estabilidad en su vida. Pero de nada sirve si desechas esa piedra angular. De nada sirve si el Señor no es el centro en tu vida.
Tengo una hermana que desde que tengo memoria está en la droga y en el alcohol, es alcohólica. Y digo, si tan solo ella abriera su corazón a Cristo, yo sé que el Señor la puede sacar de ese lugar y le daría estabilidad a su vida. Si tan solo mi familia podría acercarse a Cristo, cuántas cosas cambiarían en su hogar. Y a veces son pantallas nomás, ¿no? Que parece que está todo bien. Pero en el hogar adentro las cosas a veces están mal. Y yo le doy gracias al Señor porque llegó a mi vida. Le doy gracias al Señor porque llegó a mi hogar, cuando todo estaba destruido. Pero también fue difícil el proceso de dejarle trabajar al Señor mi corazón. Y es difícil, porque yo digo, ahí viene el Señor con un martillo grande, a romper cada uno de los ladrillos con la cual yo fui construida. Me cuesta, obvio que sí, pero quiero que Cristo sea el centro de mi casa. Él me está enseñando a ser mamá, me está enseñando a ser esposa, me está enseñando a ser hija. Me cuesta, sí, horrores, me cuesta, y lloro. Pero sé que el Señor está trabajando. Y es lindo cuando el Señor está en el centro, cuando Cristo es el centro en el hogar. Así que vamos a ponernos de pie, hermano. Yo puse que es la piedra angular. La piedra angular es una piedra que se coloca en la esquina de un edificio para sostener y unir las paredes. Es la primera piedra que se coloca en la cimentación. Todas las demás piedras, o sea, todo lo que se iba a edificar era en base a esa. Todas las demás piedras se colocaban en referencia a ella. Determina la posición de toda la estructura. Miren lo que hace la piedra angular, miren lo que hace Cristo. Le da solidez a la obra, firmeza. Era lo que soportaba todo el peso y la presión de la estructura. Esa era la piedra angular, el trabajo de Cristo. Soporta. Cuando el hogar, la familia está en el centro y Cristo es esa piedra angular, todo se va alineando. El Señor va trabajando. Nos va alineando el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Comienza a trabajar en el corazón del ser humano. Pero los hombres muchas veces desechan y edifican su vida en base a su conocimiento, en base a su experiencia, en base a su sabiduría. Y hay una palabra preciosa que me encanta, porque dice la palabra del Señor que en la sabiduría de Dios, en su sabiduría, no le permitió al hombre conocerlo con la sabiduría humana, sino que a través de la locura del Evangelio. O sea que nosotros vamos a conocer a Dios por medio de la locura del Evangelio. Y esto me voló la cabeza cuando lo leí, porque entendí que el Señor nos decía, el ser humano no me va a conocer por su sabiduría, me va a conocer por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la locura del Evangelio. Es ahí cuando hay un conocimiento del Señor. Es ahí cuando conozco el carácter de Cristo. Es ahí cuando Cristo dice que Él vino a la tierra a demostrar y a mostrar al Padre tal cual era. A través de Cristo yo puedo conocer a Dios. A través de Cristo puedo conocer la bondad de Dios. A través de Cristo puedo conocer que Él quiere hacer algo impecable, algo hermoso en mi vida. Yo a través de Cristo conocí quién era Dios. Porque yo creía, tenía un intelecto de saber de que Dios era un Dios castigador. Era un Dios que te bajaba la vara. Por eso había un abismo entre mi persona y Dios. Pero cuando conocí a Cristo me acerqué a ese Dios de amor. Y en la sabiduría de Dios y en la ciencia de Dios, no le permite al hombre conocerlo, solamente por la locura de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.